específica de usuarios de salud mental, pero también el hospital estaba dentro de lo que es la comuna del museo. Así que eso también era muy interesante. Y empezamos a generar encuentros horizontales entre el museo y el hospital. A veces trabajamos en el hospital, a veces trabajamos en el museo. Y fue un proceso sostenido durante 4 años, interrumpidos por leves recesos de verano y demás, pero todos los años volvíamos a encontrarnos con el grupo ampliado. Esos usuarios eran seleccionados por profesionales de salud mental de este hospital, que eran psicólogos y psiquiatras. Después se sumaron trabajadores sociales también. Y fue muy interesante porque lo que hacíamos era generar un proceso de acceso al museo y de apropiación del espacio museo, también conociendo el territorio donde ellos circulaban, que era el hospital donde iban a recibir su medicación y a donde iban a hacer su terapia también con sus psiquiatras. Y finalmente generábamos un proceso de producción dentro del museo, pero no de producción, y ahí entra el para y el con que decías vos, Pau, recién, ¿no? No era un proceso de producción en el sentido de, bueno, hacemos un taller para los locos y las locas de pintar mandalas en el museo, por ejemplo, por dar un ejemplo. Ese sería un ejemplo de un para, ¿no? Yo hago un taller para la comunidad de salud mental, y en el para en general no entran ni los deseos ni las necesidades de las personas, ¿no? ¿Qué le importa a la comunidad de usuarios de salud mental? ¿Qué deseos tienen? ¿Qué quieren trabajar? ¿Cuáles son sus problemáticas? En el para no entra eso. Ahora, cuando hablamos del con, es una construcción colectiva, es un debate, y el con implica que yo como educadora voy a tener que dejar de lado mi ego, mis deseos, mis necesidades, para generar una construcción colectiva con un otro. Entonces, creo que ese es un ejemplo de una buena experiencia realmente horizontal y colectiva en la que se dio lugar a las voces de todos los usuarios, y donde nos corrimos de ese rol de yo quiero como educadora hacer esto con los locos y las locas, yo quiero trabajar esta situación, sino realmente dar el espacio, y porque eso para mí es una certeza, que el museo es una gran plataforma. Por cómo funciona el mundo, el museo es una gran plataforma para visibilizar cualquier problemática, para ponerla en agenda política y social, y realmente poder empoderar a los públicos. Creo que el museo, por la lógica en la que funciona el mundo, porque realmente a título personal no creo que tenga que serlo necesariamente el museo, pero por cómo funciona el mundo y por la importancia que tienen los museos en el mundo, me parece que son plataformas que, si los educadores y las personas que trabajamos ahí las podemos aprovechar, se pueden hacer grandes cosas. Muy bien, muchas gracias, Ayelen, por compartir esto. No sé, ahí Gladys, tú si nos puedes también compartir o contar cómo ha sido este proceso con o para tu comunidad dentro de los espacios. Claro. Tal vez en esta reflexión un poquito más amplia que nos presenta Ayelen. Sí, igual. Pienso que también lo más importante es que es un aprendizaje continuo, en el que hay muchos errores y a veces hay aciertos buenísimos. Nosotros tenemos un proceso desde el 2017 con mujeres adultas mayores, que me parece que es un proceso súper interesante, en el que, digamos, ahí se maneja del grupo, en el que las compañeras pues estábamos bordando y hablábamos de quiénes conformaron el grupo en el comienzo,
y empezaron a salir las compañeras que habían fallecido, cómo se habían unido, las cosas que trabajaban, todo a través desde el bordado. Eso con sus puntos y sus caídas, ¿no? Porque muchas compañeras eran, ay, sí, a mí me encantaba bordar y esto, y otras compas eran, no veo, ¿cómo voy a bordar si no puedo ver? Entonces, era muy interesante cómo en colectivo generábamos estos mecanismos, hicimos varias piezas con collage, dibujo y eso, para hablar sobre ellas, para hablar sobre nosotras. Siempre hablábamos en femenino, ¿no? Igual teníamos una compañera que no sabía leer y escribir. Entonces lo que hacíamos, por ejemplo, teníamos una carta que escribir, cada una, y se intercambiaban, ¿no? Entonces había una pregunta, escribíamos de nuestro papel y le pasábamos a la siguiente compañera. Pero nuestra compañera, la que no sabía leer y escribir, lo que hacía es que dibujaba círculos. Entonces, cuando se pasaba la hoja, la compañera interpretaba lo que ella realizó en sus dibujos. Entonces, a mí me pareció un proceso súper lindo porque era una forma de cómo, con la comunidad, cómo construimos en conjunto y le damos sentido de estas piezas que se están construyendo. Porque si no, en otro sentido, solo hubiera dicho, bueno, la compa no sabe leer ni escribir, entonces no va a poder participar de la actividad. Pero no, es buscar cómo en las formas la comunidad participa, porque lo importante es la comunidad. Muchas veces lo que creo que les falta a los museos es poder dar ese paso hacia atrás y decir, no es necesario nuestro nombre. Tal vez solo es necesario nuestra participación en este punto, pero tenemos que retroceder porque el ejercicio es de la comunidad. Obvio, yo entiendo que en nuestros espacios públicos eso es como bien difícil hacerle entender a un concejal, a un alcalde, un gobernante, qué sé yo, un administrador, porque se interpreta desde una lógica económica y no social, en la que los números pesan, pero pienso que sí es importante porque después estos argumentos constituyen otras formas de expresar lo que estamos realizando en nuestro trabajo. Entonces, ese me pareció un proceso súper lindo. Se generaron unas dinámicas muy, muy, muy hermosas. Y por el otro lado, nosotros tenemos en nuestro espacio un lugar que se llama Sala Comunitaria Nueva Cochinelli, en la que por un año, un grupo de mujeres trans histórico acá, que trabajó en la despenalización de la homosexualidad acá en el Ecuador, tiene su sede operativa. Entonces, alrededor de eso se trabajaron también otras dinámicas. Una de ellas es un mural para la memoria trans que nosotros estábamos generando aquí en nuestro espacio. Entonces, por ejemplo, esa fue una dinámica que, a pesar de que teníamos muchas buenas intenciones como museo, hubieron muchas tensiones con las mismas comunidades trans, porque claro, es súper difícil lograr un consenso sobre la memoria de algo sobre la memoria en general, porque ya sabemos que los disensos de la memoria son como muy grandes. Entonces, en un punto suspendíamos del proyecto, puesto que está afectando a la comunidad, o sea, es obvio que hay una tensión en la comunidad con el museo y no quiere que se realice, pero también había un grupo muy específico en el que sí le interesaba el proceso. Entonces, a veces son como unas decisiones bien complejas que creo que solo se pueden aplicar en los momentos particulares, como esta que nos pasó. En un momento ya desistimos del mural, porque vimos que era un proceso ya con demasiadas tensiones. Posiblemente era porque yo, una persona gay no binaria, y una institución súper colonizante llevando un proceso que obvio es en consenso con comunidades trans, pues estaba fuera del lugar. Y ok, pero tuvimos también la oportunidad de que la madre, una fundación que se llama Amor y Fortaleza, la mamá de una de las primeras niñas trans en ser reconocida en su cédula acá en el Ecuador, dijo, no, para mí sí es importante que acabemos con el proceso, porque la lógica del mural era tener un espacio de sensibilización para el público que visita, conozcan la historia, entiendan los derechos de personas trans, etc. Y ella nos decía, con que posiblemente 5 personas al mes se sensibilicen, son 5 personas, son 5 agresores menos en la ciudad hacia mi hija. Entonces, cuando ella dijo eso, dijimos, o sea, se acaba como que se acaba. Esto tiene que salir adelante porque tiene toda la razón, tiene toda la razón. A veces hay unas tensiones que las pensamos muy difíciles con la comunidad, pero también a veces hay que reconocer que posiblemente así es esa dinámica, que hay procesos que van a vivir en la tensión. O sea, que no necesariamente hay que tener estos ideales de la comunidad como este grupo armónico que solo todo fluye súper hermoso, sino que posiblemente el trabajo con la comunidad está muy lleno de tensiones. Entonces, a veces también es como que
aceptar la atención, decía una educadora que se llama Marilia, de Brasil, del Museo Brasil. Hay que aprender a vivir con la incomodidad en el trabajo con las comunidades, ¿no? Hay que dejar de romantizar a las comunidades como estos grupos que viven en paz y que logran sus objetivos comunes, sino que hay que también entender que la incomodidad es parte del proceso con el trabajo con las comunidades. Y el para las comunidades, pues, queda un poquito ahí sonando, ¿no? Porque lo ideal sería siempre es con. Ajá. No digo que no haya iniciativas del museo para las comunidades, porque sí las hay procesos desde el museo, hay otros directos desde la comunidad, hay otros en conjunto, pero si algo sí debe haber siempre es del con. Ajá. Siempre es del con la comunidad, para la comunidad y a veces contra la comunidad. No, mentira. Pero sí debe haber mucho siempre con, creo. Muy bien, gracias Gladys. De lo que tú nos dices, yo creo que tiene una relación bastante fuerte y directa y tal vez como un statement, como una postura que podríamos tomar, al menos de esta mesa, de este espacio de conversa. Como decía Yelén, el hecho de ser una plataforma te permite visibilizar estos espacios que incomodan a otros, ¿no? Tener estos discursos que posiblemente no son cercanos para todos, pero al momento en que el museo se torna esta plataforma, permite, como tú has dicho, visibilizar estas otras voces, estos otros enfoques, estas otras necesidades que permiten de alguna forma una conversación más amplia con otros sectores de la ciudad. E incluye también como el afán de una reflexión sobre estas necesidades propias de las sociedades, de los espacios. Entonces creo que pensarnos como museos, plataformas, museos de espacios, que albergan estas disidencias y estos discursos son importantes para generar otro tipo de acciones con nosotros, entre nosotros. Y hay dos palabras que me quedaron muy como que fuertes, tanto en lo que dijo Yelén como tú, Gladys, es el tema de la contradicción. Se nota como una cuestión de contradicciones al momento de estas negociaciones también, de estos espacios, de cómo podemos ser estos espacios abiertos, donde surgen estas negociaciones, donde surgen, ¿no?, estas contradicciones, y también el hecho de ser unos espacios que generan incomodidad. Entonces, estas dos palabritas como que me quedaron ahí rondando. Les cuento que el chat está on fire, está movidito, está así, tenemos muchas contribuciones, muchísimas gracias a todos los que están escribiéndonos. Hay algo, por ejemplo, que nos decía Dolores, me parece, el tema de esta otra discusión que es el participar y colaborar. Quizá por aquí también hay como una cosa, ¿no? Con la comunidad, ¿es participación o es colaboración? También nos contaban un poco de otro, aquí estamos comentando como en estos dos polos, ¿no? ¿Qué tan público es el espacio? ¿Cómo puedes decir que el museo es un lugar público? Aunque, digamos, estructuralmente no lo sea, ¿cómo puedes fomentar esta negociación de lo público y lo privado? Y otra línea que les dejo acá de alguien que nos está escribiendo, Sebastián, que nos está escribiendo del hecho de quién accede a estos espacios inclusivos, que yo conozco la lucha de Sebastián y siempre ha sido como su bandera, como discutirlo desde dónde se entiende la comunidad. Yo sé que aquí no estamos para definir las comunidades y cada uno en sus contextos lo tiene como unas definiciones, pero sí me gustaría que hagamos como una aproximación también a esto, ¿no? En el caso de Sebastián siempre ha sido como una preocupación el entender que en muchos museos de México la comunidad es con quien se puede trabajar desde una visión asistencialista, ¿no? Tengo entendido que es así, nos ha contado algunas experiencias de algunos museos, no podemos decir de todos, pero de algunos museos, que es de esta participación de la comunidad. Entonces, ahí a Yelén Gladys les dejo como estas discusiones que se han ido formando en el chat y con los grupos de acá. La cuestión de participar o de colaborar y qué tan público es lo público. Creo que eso es una
y tal vez un poco hablar de esta idea de comunidad. Ayelen, por favor. Sí, me parece que hay una línea muy delgada que atraviesa el área de comunidades o a los espacios comunitarios en los museos, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? En un punto el área de comunidades, voy a hablar desde mi lugar personal, es un poco una vidriera y es también funcional a la gestión del museo, ¿no? Que el museo pueda decir, bueno, nosotros trabajamos con comunidades, trabajamos abarcando a todos nuestros públicos, ¿no? Es como una especie de bisagra el área de comunidades. Pero también el área de comunidades puede ser muy transformadora. Entonces, ese doble discurso yo creo que le sirve a la institución, pero también los trabajadores y las trabajadoras podemos hacer que ese discurso sea un discurso del bien, en el sentido que se use para esta transformación y para este empoderamiento de los públicos. Pero sin dudas el área de comunidades existe también porque es funcional a las gestiones, y eso me parece que es algo que no podemos perder de vista, que tenemos que ser inteligentes y astutes y usarlo a nuestro favor, pero que eso es una realidad. Y creo que también en relación a la definición de comunidad, creo que todos los trabajadores de la cultura en estos espacios tenemos que tener muy en cuenta desde el lugar que nosotros estamos generando estos discursos y estas producciones y estas acciones, ¿no? Tener en cuenta a qué comunidad pertenecemos. En mi caso, yo pertenezco a una comunidad podemos decir en Argentina, de la clase media argentina, y tener esa conciencia social desde donde yo estoy generando lo que estoy generando es sumamente fundamental, porque si no vamos a terminar generando estos vínculos que son impuestos, que son vínculos que colonizan y no son vínculos horizontales. Y es muy difícil ya trabajando en un museo que desde sus orígenes fue creado con estas intenciones como más de reforzar ciertas clases sociales hegemónicas, elitistas, ciertos discursos oficiales y hegemónicos, ya parándonos desde ese lugar, desde ese espacio, es muy difícil si no comprendemos desde dónde estamos generando nuestros discursos y a qué comunidad pertenecemos, desde lo más individual, y es muy difícil poder generar vínculos sanos con las comunidades. Sí, y yo también considero que bueno, así como un leve esbozo de la forma en la que nosotros entendemos comunidad, es como este grupo humano que tiene un algo en común, un sentido en común. Ese algo en común no significa necesariamente que sea lo que decíamos hace un momento, una cosa súper armónica, ¿no? Sino que es algo que les atraviesa, que les hace un sentido incluso temporal. A mí sí hay algo que me preocupa. Estoy totalmente de acuerdo que el trabajo con la comunidad es un objetivo a largo plazo, es algo procesual, 100% muy convencido de eso, pero también hay algo, creo que hay unos momentos temporales dentro de las comunidades que se activan y se desactivan. Entonces, porque a veces tendemos a esperar de las comunidades que sostengan unos procesos a largo plazo que posiblemente no les interesa, no están en capacidad, el entorno no les permite. Entonces creo que también hay que tener en cuenta que la comunidad, que este algo común es algo que también se activa y se desactiva, es algo que se prende y se apaga, ¿no? Porque es muy difícil un común eterno, creo. Ajá, o sea, solo creo que tenemos este común de ser seres humanos, que es algo eterno, pero creo que hay algo en lo común que también es muy transitorio. Ajá, por eso también yo siento mucho, y trabajamos mucho desde eso, la comunidad es este ente vivo, es esta cosa que va mutando, se va transformando, y en esa misma transformación puede morir y renacer. Entonces pienso que eso es como muy importante tener en cuenta en los procesos con la comunidad, porque también hay que aceptar ciertos límites que tienen las instituciones culturales que no pueden sobrepasar a esta comunidad, porque la comunidad es algo súper grande y la institución cultural pues es algo mucho más pequeño.
y hay que aprender a aceptar y también vivir con eso, ¿no? A veces sentimos esa frustración del trabajo con la comunidad porque también como espacios culturales nos cuesta dejar ir. A veces no, lo que decías, Ailén, o sea, a veces está mucho nuestro ego, está la institución, está pues estas cosas que hay que cumplir, estos objetivos institucionales, pero también a veces creo que es nuestro problema no dejar ir y nos quedamos, no permitimos que sea la comunidad que fluya y nosotros fluir con ese proceso, con la comunidad. Entonces, para nosotros al menos lo vemos desde ahí y lo sentimos desde ahí. Justo cuando estábamos proponiendo el conversatorio con Sebastián, con Joy, algo que estaba muy presente es que no podemos nosotros definir qué es la comunidad sin que la comunidad esté presente, pero sí podríamos hablar cómo el museo trabaja con la comunidad o qué es para el museo la comunidad, porque somos museos y ese sí es nuestro espacio. Y en ese mismo sentido pienso que es muy importante lo que decían de esto de colaborar o participar, etcétera, que hay que entender que hay muchas formas de colaboración y de participación, incluso hasta en las mismas comunidades, hasta las más cerradas. Hay personas que entran a colaborar, que salen, hay otras personas que están en todo el proceso, hay otras personas que tienen esta temporalidad muy chiquita, pero que es parte del proceso comunitario. Pienso que a veces también hay que tomar cierta distancia de la comunidad y entendernos desde el proceso con la comunidad. ¿De qué proceso vamos a llevar con la comunidad? Porque no podemos abordar la totalidad de la complejidad de lo que es una comunidad, pero sí de un proceso, y pienso que tal vez ahí es más armónico, tal vez, porque no es, siempre hay tensiones, pero pienso que tal vez es un poquito más fácil y más flexible para llevar este trabajo con la comunidad. Y además, algo que yo siempre he estado a favor es que las instituciones culturales, sean públicas o privadas, tienen que poner al alcance esos recursos económicos, simbólicos, estos objetos de las comunidades. Aquí hay algo muy clave que justo tenemos la oportunidad de compartirlo con esta compañera que se llama Marilia en un encuentro que tuvimos en Cali, que nos decía, ¿no? Precisamente el problema reside en que los museos le dan un peso más fuerte al objeto que a lo que es al repositorio que es ese objeto, ¿no? A veces entendemos que el objeto es mucho más valioso que lo repositorio que es de la cultura humana, lo repositorio que fue de la persona. Entonces, claro, es una institución dedicada al objeto y no dedicada a las personas. Entonces, pienso que ahí es muy importante también como reconocer qué recursos nosotros con los que contamos y desde dónde estamos interpretando esos recursos. Aquí como otra para tal vez hacerme explicar, a veces como que divago, perdón si en algunas cosas no me hago entender. Pueden escribirme y ahí tal vez lo aclare. Pero por ejemplo, en el Centro de Arte es un espacio súper grande, si quieren chequenlo, es una cosa súper grande, elegante. Y es lo que decía Ailén también. Son como estos espacios que en presencia son tan hegemónicos que uno dice, nuestro espacio es gratuito, pero uno dice, uy, Dios mío, eso de ley cuesta unos 5 o 10 dólares, ni siquiera me acerco para evitarme la humillación de preguntar cuánto cuesta. Entonces decíamos, qué importante sería que en nuestra fachada tengamos bienvenidos a San Juan, que es el barrio en el que estamos, y que también diga entrada gratuita, para que la gente tenga desde la primera entrada esa forma de saber que ese espacio es un espacio de acceso, que es un espacio amigable. Pero también surgen tensiones como nuestra fachada principal es hermosa y a veces hay empresas que querían colgar su banner, su propaganda, ¿no? Y nosotros peleábamos, decíamos, no, ese es un espacio simbólico para la comunidad. Dárselo a cualquier empresa es desacralizar ese espacio simbólico para la comunidad. Entonces, nosotros lo solíamos usar a veces para embanderar, para el orgullo LGBTI con la bandera, que tiene un sentido de comunidad muy fuerte, es un sentido de reconocimiento de la institución como un espacio amigable. Pero había una institución que una vez hizo un alquiler del espacio y quería poner su super banner de su producto, no lo voy a decir, no es, la idea tampoco es hacerlos quedar mal. Y que estoy seguro que ni siquiera tuvieron esa reflexión. No es que todas las empresas tienen esa maldad en la cabeza, así, de usurparse todos los espacios. Pero para nosotros era un conflicto tenaz, porque era, ¿cómo vamos a darles de este espacio que nos ha costado construir, que es un espacio simbólico tan fuerte del reconocimiento de la diversidad del derecho, a esta empresa que está vendiendo estos productos que nada tienen que ver con lo que estamos tratando de lograr, ¿no? Entonces, claro, ahora si me ponen a decir eso, a ver, ¿qué prefieres? En la fachada y te doy $10,000 para el proyecto con tu comunidad, tú dices, claro, dele, póngale en la fachada, ¿no?
todo tiene como unos pros y unos contras que siempre hay que considerar, pero sí pienso que si algo nos puede facilitar es de entender de que toda acción suma. A veces no valoramos las acciones que tenemos porque creemos que es muy pequeña, pero por la experiencia personal que he tenido y que hemos tenido en mi equipo de trabajo y que lo he podido ver, es sumamente importante participar aunque sea con esa acción pequeña. Porque uno cree que es pequeña, pero no entiende la dimensión que eso puede generar a futuro. A nosotros nos ha pasado que ha habido acciones tan pequeñas que de repente, ¡pam!, están citadas en un texto, en alguna publicación, se convierten en un activador de otra cosa, 2 personas se conocieron ahí, empezaron un proyecto, qué sé yo. Entonces, por eso tampoco no hay que subestimar las acciones que podemos lograr, sino que a veces nosotros creemos que vamos a solucionar los problemas del mundo y no hay que perder esa meta, pero hay que también ser un poco más sueltos, a también tener esa... El que está bien no lograrlo, o sea, no sentirnos mal por no lograrlos. Ajá. También reconocer nuestra fragilidad, nuestra incapacidad, a veces nuestra ignorancia también. Y está muy bien ser ignorante, también está muy bien tener esa incapacidad y no hay que sentirse mal. Lo que hay que sentirse mal es no querer hacer nada frente a lo malo que está sucediendo, tal vez, así como desde un punto de vista personal. Pero por eso para mí es como importante también esto, ¿no? Siempre entender desde la flexibilidad, desde la transformación, desde la mutación, el trabajo con la comunidad, precisamente para no frustrarnos y también para saber ser bien estratégicos cuando estemos trabajando con la comunidad, ¿no? Pero eso sí, no estoy seguro que siempre es con la comunidad, ¿sí? Porque sí hay procesos que vienen desde la institución, porque la institución es una comunidad de instituciones o de otros grupos que tienen otras iniciativas. Hay otras iniciativas directamente desde la comunidad y hay otras en conjunto, pero siempre al menos participamos en comunidad, ¿no? Entonces pienso que eso siempre tiene que estar presentes con la comunidad. Vamos a hacer una exhibición de tal cosa, ¿está presente la comunidad? No, ok, entonces estamos fallando. De alguna forma tiene que estar presente la comunidad. Entonces creo que eso también hay que tener como en cuenta. Muchas gracias, Gladys, por esto. Yo creo que aquí él nos ha mostrado el tema de la contradicción que decíamos, ¿no? Hay como ciertos intereses, siempre es un gran espacio de negociaciones, un gran espacio de disputas del museo, como plataforma, como lugar de encuentro. Va a ser este escenario en donde, como decía Yelin, me gusta eso, ¿no? Como la ciudad, el mundo en chiquito, es un lugar para confrontar, es un lugar para discutir, y creo que ese es como un gran rol que tenemos, y aprender de estas negociaciones nos pueden llevar a tomar acciones. Y eso creo que también coincido con Gladys, lo importante es accionar, ejecutar, ejercer, tener como una gestión que nos permita activar otras acciones que beneficien a grupos que no forman parte de estos discursos o de estos espacios específicos. Les comento un poquito en el chat que tenemos acá. Está, como les digo, está on fire. Hay muchas preguntas muy importantes, muy entretenidas. Nos están contando de sus proyectos también. Entonces les recuerdo, les vamos a compartir tanto en el Facebook como acá un enlace para un Padlet, para una pizarra virtual, en donde tenemos un par de preguntas precisamente para conocer estas experiencias, para conocer nuestras inquietudes. Por ahí Sebastián lo ponía como sería importante tener como un pequeño mapeo de estas relaciones con las comunidades o de estos ejercicios con las comunidades, tal vez para ir discutiendo entre todos y conociendo más de qué manera podemos apoyarnos en las formas en que se han logrado. Por ejemplo, ahora la experiencia que nos cuenta Yelén en cuanto al tema de vinculación con salud mental, me parece una iniciativa muy bonita que se puede contactar con otra de acá que está surgiendo en Quito, o igual el tema de adultos mayores. Tal vez alguien más trabaja en sus comunidades con grupos LGBTI. Entonces, creeríamos que tal vez así también se puede hacer como una plataforma un poco más ampliada y que esta red de educadores de museos no solamente se quede, digamos, para las comunidades propias de nuestros espacios, sino que también entre nosotros podamos formar como una comunidad que pueda compartir estos intereses en común y tener estas nociones en común. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han escrito en el chat y todos los que están participando. Les invito a que
se metan un ratito al Padlet y nos cuenten también sus impresiones sobre lo que hemos conversado acá y lo que nos quieran también contar de su trabajo comunitario. Un poco ya como para darle forma a esto, como hemos visto, estas iniciativas de trabajo colaborativo no solamente son temas de colaboración, también la participación es importante. Creo que eso ha quedado así también como un espacio en la discusión. Entonces, no sé, Yelena, ahora si tú nos puedes contar un poquito más de estas próximas estrategias, cómo han vivido la pandemia. Yo creo que este es un tema muy importante que toquemos en este punto, porque si bien es cierto, la relación territorio, museo, comunidades está ahí, pero ahora que hemos vivido este contexto de crisis mundial, ¿cómo han hecho ustedes para sostener estos vínculos y estos espacios con sus comunidades? ¿Qué acciones ha habido o cómo lo han visto ustedes? Bueno, también es otra de las preguntas que me estoy haciendo, ¿no? Y traigo un poco acá la reflexión. En Buenos Aires los museos están cerrados a los públicos. Actualmente tuvimos un periodo en octubre del año pasado hasta más o menos abril de este año en el cual los museos estuvieron abiertos, no todos, pero el caso del museo en el que yo trabajo sí, y en ese periodo de tiempo se abrieron exposiciones y empezó a circular un poco de público. Obviamente hay públicos que nunca llegaron a asistir ni el año pasado ni como el público de escuelas, que es un público muy, muy delicado. Pero también me pregunto cuál es el lugar o cuál debería ser el lugar de los museos en esta crisis de emergencia sanitaria, ¿no? En el caso de Buenos Aires creo que se dieron diferentes cuestiones. En torno a los museos, como dije, están cerrados y se generó como una especie de traducción del contenido presencial del museo a plataformas virtuales, cursos, talleres, conversatorios. Y en el caso específico de comunidades, primero fue la verdad bastante triste y fue una crisis así como existencial por mi parte, porque justamente es muy difícil generar un trabajo con comunidades que no implique ni la corporalidad ni esa cuestión más afectiva de la cercanía y el encuentro, ¿no? Entonces fue un poco, pensar y repensar los formatos y ver de qué forma podíamos mantenernos cerca, más allá de estar comunicados todo el tiempo y desde las necesidades más básicas, hablar con las personas del grupo de adultos mayores para ver cómo estaban, ¿no? Desde las cuestiones más afectivas y de cercanía, pero en relación a los contenidos y a los formatos, obviamente que esta situación te pone totalmente en jaque y decís, hay que hacer todo de nuevo, hay que reinventarse, hay que pensar. Y en ese sentido pensamos otros formatos, por ejemplo, empezamos a hacer podcast, que era algo que no hacíamos de manera presencial, pensando también en cuestiones, yo desde lo personal pensaba, ¿no? ¿Cuáles son esos vínculos más afectivos de consumos culturales que tuve durante la pandemia? Y creo que en ese sentido la radio, la música, ¿no? Los podcasts, todas esas formas por las cuales te llega información de otras formas distintas a lo presencial y a lo corporal, y empezamos a trabajar, creo que se aprovechó mucho en generar un archivo de todo lo que veníamos haciendo, ¿no? Creo que fue un gran momento la pandemia para poder generar registro, para poder generar archivo, para poder generar publicaciones, para poder ordenar un poco todos esos años de acción ininterrumpida que tuvimos en territorio y en el museo también, de intercambio con diferentes públicos. Creo que la pandemia se usó mucho para eso también y estuvo bueno como poder generar más productos audiovisuales, ¿no? Y contenidos que permanezcan en el tiempo y que funcionen como una especie de registro de todo el recorrido que nosotros veníamos haciendo. Pero también me genera una reflexión el hecho de que los museos
si bien están cerrados a los públicos, hay otros espacios culturales y comunitarios en la ciudad de Buenos Aires, como son, por ejemplo, los clubes de barrio, los clubes barriales o otros espacios culturales que no tienen esa nómina de museo, que están funcionando como vacunatorios o como centros centrales sanitarias o como, por ejemplo, puntos donde la gente puede ir a buscar bolsones de comida. Digo, hay ciertos espacios que están cumpliendo esos roles más de urgencia de lo que las comunidades están y la sociedad está necesitando en este momento, que es alimentarse, vacunarse, ¿no? Esas son las urgencias. Y digo, yo me pregunto, ¿qué hace el museo ante esas urgencias? ¿Hace posteos en las redes sociales? ¿Hace conversatorios? Digo, ¿eso es realmente urgente en este momento o sería más funcional a esas necesidades que el museo ahora esté funcionando como un vacunatorio? Y esto me lo pregunto de vuelta, no estoy diciendo que esto sea lo que está bien o lo que está mal, pero pensando, por ejemplo, en el caso de Colombia, que además de una crisis sanitaria y una emergencia sanitaria están viviendo una guerra civil y represión policial y asesinatos todos los días. Realmente creo que ahí hay muchos espacios culturales que se pusieron a disposición de las necesidades reales y urgentes de la sociedad. Creo que en Buenos Aires eso no está pasando, porque si bien los museos están cerrados, están inmutables. Los espacios no fueron modificados. Los espacios están con las luces apagadas, las obras colgadas y están inmutables. O sea, creo que esa capacidad del museo de permanecer de esa manera, sin ningún cambio, intocable, habla mucho de lo que es el museo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Dónde queda el rol, no? Social de los museos en este momento de crisis sanitaria, de crisis política, económica? Es realmente un lugar también para preguntarnos qué podemos o de qué forma podemos contribuir y cómo estos vínculos con las comunidades nos sirven también para ir comprendiendo lo que pasa en el territorio, lo que pasa con los grupos y también desde ahí, ¿no? Saber sus necesidades más cercanas y más próximas. Ahora, no sé, Gladys, si tú nos puedes contar un poco sobre qué ha pasado en este momento y cómo se ha vivido en los museos de este momento de crisis sanitaria y qué acciones o cómo se ve o se percibe esto dentro del espacio cultural. Bueno, pues para nosotros también, creo para todos, fue un reto. En algunas cosas, otras, pienso que por ejemplo nosotros teníamos una ventaja. Nosotros empezamos a atender al público en agosto del año anterior. Sí, muchos, casi todos pero fuimos el primer museo que volvió a reabrir en agosto el año anterior. Y en nuestras plataformas virtuales no fue una adaptación tan extrema porque nosotros, al ser espacios de exposiciones temporales, siempre tuvimos como una plataforma muy activa que nos permitió generar otras actividades que yo podía ver en comparación a mis otros compañeros de otros museos que igual se adaptaron súper bien, pero nosotros ya teníamos como una presencia en redes que nos permitió como adaptarnos un poquito a esa dinámica, pero nos vinieron muchísimos cuestionamientos porque obvio nuestro espacio sí tiene en el imaginario este tinte elitista, ¿no? Sí tiene esta nota de clase media alta. Hay un imaginario bien gracioso a veces de lo que tenemos. Entonces era gente que sí podía acceder a redes, tenía teléfonos, que podía conectarse a Zoom, entonces podía participar de estas actividades. Pero ¿qué pasaba con nuestras comunidades que no tenían ese acceso? Por ejemplo, teníamos un grupo con el que les contaba de mujeres de adultos mayores que eran como 20. Lastimosamente solo 7 pudieron seguir en estas actividades virtuales, porque eran las únicas 7 que tenían como este mejor acceso a redes. Entonces empezamos a hacer talleres vía por WhatsApp, grabábamos videos y les enviábamos, teníamos un seguimiento diferente. También tenemos una compañera que desde el Museo del Carmen trabajaba con personas de discapacidad talleres. Pauli, que también está ahí, trabajaba con adultos mayores a través de la virtualidad. De hecho, su equipo capacitó a las personas para que puedan utilizar redes, para que puedan participar de las actividades después. Entonces, aquí me parecía muy clave entender cómo el no entender
a la virtualidad, al Internet como un servicio básico en la actualidad, es poner a poblaciones vulnerables en una situación aún más vulnerable. Y me pasó con mis compañeras trans. Mis compañeras trans no tenían ni teléfono celular. Entonces, ¿cómo se iban a adaptar a una situación de la virtualidad si no tienes ni siquiera un dispositivo móvil, si no tienes ni siquiera acceso a Internet? Entonces, ellas sí la pasaron peor. De hecho, 2 compañeras fallecieron. De mi grupo de 60 y piquito también 2 compañeras lastimosamente fallecieron. Entonces, ahí me parecía importante. ¿Qué otras cosas se cuestiona el museo? A mí sí me parece muy importante el espacio en redes porque es un espacio de visibilización. Es lo que les pasa, yo tengo el grupo de que les comentaba a nuestras compañeras trans de Cochinelli. Ellas tienen una demanda frente al Estado por crímenes de lesa humanidad porque en los 80s, las 90s eran como un grupo de 40, solo sobrevivieron 10, hablando solo del grupo, pero en mujeres trans fue un asesinato que estaba amparado por la ley, etc. Ellas ni siquiera son visibles en redes, no eran visibles ni socialmente en el espacio público, mucho menos eran visibles en el espacio en redes. Y lastimosamente los espacios en redes sí mueven una opinión pública bastante importante acá en nuestra ciudad. Entonces, un grupo que de por sí ya era vulnerado, al ni siquiera tener una presencia en redes, es ahora doblemente vulnerado y quién sabe triple y cuádruple. Sus problemáticas, es necesario buscar esas formas de visibilización. Entonces, a mí aquí hay un punto que es difícil lograrlo, yo sé, pero es al que yo quisiera apuntar con los museos, es los museos como generadores de estos sentidos de comunidad, como estos espacios en los que se entiende lo comunitario y la importancia de lo comunitario, porque si algo que nos posiblemente ayudó a muchos fueron los sentidos de comunidad durante la pandemia. Ajá, y ahí pienso que es sumamente importante el rol de los museos, de a través de ese post, de ese video, de esa actividad, de ese evento, de ese plan, motivar a esos sentidos de comunidad para que cuando nos pasen cosas como estas podamos tener ese soporte, ese apoyo. Porque, por ejemplo, pasó una cosa, ¿no? Nosotros teníamos una iniciativa desde este proyecto que les digo que se llama Museo de la Memoria, de apoyar a nuestras compañeras trans pidiendo en el espacio en el que trabajo se convierta en un como banco repositorio para que las donaciones de las personas se recojan en este espacio y nuestras compañeras puedan ponerse una tienda. Entonces el espacio accedió, encantado, felices. De hecho, en un mes nuestro en la fundación, los museos en vez de pagar entrada pagaban un kit de alimentos que se donaran a otros espacios para que se redistribuyan en la ciudad en los grupos que estaban identificados. Pero ¿qué pasó con nuestra iniciativa? No hay sentido de comunidad. Entonces solo 3 personas donaron a nuestras compañeras y de esas 3 personas, 2 personas eran heterosexuales, ni siquiera eran de la comunidad LGBTI. Entonces, también depende mucho de la comunidad y de los sentidos que se generen en la comunidad, pero pienso que los museos sí podemos hacer incidencia en cómo se entiende la comunidad, cómo nos relacionamos y lo importante que es los sentidos comunitarios. Y pienso tal vez mucho en Latinoamérica, porque para nosotros el sentido de comunidad es algo muy presente, o sea, para nosotros con nuestras compas de indígenas, lo comunitario es como algo que es parte nuestro, no es la cosa extraordinaria, pero sí entiendo otras dinámicas de otros países que no tienen estos sentidos, no sé, son como unos blanqueamientos occidentalizados muy individualistas en que el individuo sobrevive por sí solo y la comunidad topes, que pienso que tal vez ahí tenemos una pequeña ventaja y tal vez estoy muy hablando mucho de la ignorancia, perdón si estoy hablando desde la ignorancia total, pero yo lo siento en ese sentido. Entonces pienso que ahí es muy importante el museo, cómo visibiliza esa transformación, esos sentidos de comunidad. Y la otra cosa con la que siempre hemos estado de acuerdo y la que siempre hemos tratado y es una de las cosas más duras de hacer, es que los museos no son espacios neutrales. Si están matando a nuestras compas trans y nuestros museos no se manifiestan de que están matando a nuestras compas trans, son cómplices del asesinato de nuestras compas trans. Si nuestras mujeres adultas mayores están siendo violentadas en sus hogares y el museo no se manifiesta, está siendo cómplice de la violencia de esas mujeres adultas mayores. Y esto es súper difícil porque yo sé que obedecemos a instituciones estatales, a instituciones privadas que tienen otros intereses, y es algo que yo pienso que este es nuestro desafío, cómo desneutralizar los espacios museales, porque a excusa de que no, el museo es un espacio de integración en que todas las opiniones son bienvenidas, al menos yo no estoy de acuerdo. Jamás estaré de acuerdo que un espacio de un museo
un hombre diga, sí, yo le puedo pegar a mi mujer porque se lo merece, porque no me lavó, y que el museo lo permita, es como, no, sí, porque es un espacio para el diálogo y tienen derecho a participar. Para mí siempre será un no. Y no, y no, y no. Pienso que si los espacios, porque hay cosas que sí se permiten el disenso y la tensión y el desacuerdo. Pero hay cosas que incluyen derechos humanos que no tienen disenso. Y es absurdo que nosotros tengamos que seguir discutiendo de si deberíamos hablar, no deberíamos hablar de eso. Debería ser un no. Si una compañera trabajadora del museo está siendo acosada por un visitante, el museo no debería decir, bueno, lo guardamos, no lo guardamos, lo decimos, no lo decimos. Debería manifestarse y punto. O sea, son cosas súper claras. Eh, Ahora que tenemos nuestra directora, era como que yo sentía esa confianza de que ella decía, hubo un incidente acá que nosotros teníamos, ¿no? Entonces ella me decía, para mí lo importante es que tú sientas que aquí hay cariño, o sea, que te sientas respaldado y que te sientas seguro. Cuando yo recién llegué a mi espacio, tenía que ponerme pantalón de tela, estos zapatos formales y la camisa. Yo la camisa me moría así porque Dios, no solo porque era una pieza incómoda, sino que iba en contra de mi construcción de género, pero dije, bueno, todo es trabajo, ¿no? Pero afortunadamente mi espacio me permite ir en falda, con aretes, hasta en calzones de andado cuando he tenido alguna presentación o algo, y es un espacio seguro en el que yo lo puedo hacer. Y me gustaría que eso pase, que los museos nos transformemos en esos espacios seguros en los que podamos sentirnos libres. Pero eso solo va a pasar cuando dejemos de ser estos espacios supuestamente neutros, en los que no se dice nada, no pasa nada. Si no tenemos una posición política frente a lo que está pasando, seguimos generando estas mismas dinámicas de violencia que están sucediendo. Y con lo de la pandemia es clarísimo. O sea, los museos que no se manifestaron frente a lo que estaba sucediendo en la pandemia era seguir sosteniendo. Y sé que es muy complicado, pero pienso que tal vez ahí es nuestro meta, ¿no? Nuestro desafío, buscar cómo desneutralizar esos espacios. De acuerdo con esto que dices, Gladys, yo creo que tiene mucha relación con lo que dice Ayelen. En un momento de crisis política, económica, sanitaria, los museos no pueden quedarse ajenos al contexto en el que están viviendo, no pueden quedarse ajenos a las necesidades de las comunidades, de los públicos, y es necesario tomar una postura. Eso es lo que ahora se busca con los espacios museales, que sean espacios no neutrales, que sean espacios que tomen posturas frente a momentos importantes dentro de nuestras sociedades. Y tomar estas posturas puede ser como lo que dijo Yelén, hacer tal vez una crítica o tomar un pronunciamiento frente a lo que está ocurriendo en Colombia, ser un espacio que acoja a personas que necesitan vacunas, como en el caso que manifiestas, Gladys, tú, el hecho de ser un centro de acopio, de ser un lugar que fomente una comunidad en un momento de crisis, es tomar una postura, porque estamos viendo esa necesidad. En este punto, chicos, yo les quiero agradecer a Yelén, Gladys, lo que ustedes nos han contado, me parece fenomenal. No quiero decir que es el cierre, pero sí es un punto de partida para muchas discusiones. Y en este momento me gustaría conocer si hay otras preguntas por parte de ustedes dentro del chat, en el chat de Facebook. Acá igual, si tienen alguna inquietud, si les quieren preguntar, perdón, si les quieren preguntar algo a Yelén o a Gladys, estamos abiertos en este punto para ir construyendo como también este diálogo. Recuerden que está el Padlet para que acá en el chat nos están contando unas experiencias muy bonitas, de unos retos también súper fuertes. Por ejemplo, el sostener redes de trabajo con mujeres, el fomentar este vínculo con adultos mayores. No sé, tal vez Sebastián, ¿tienes alguna pregunta o alguien más que les quiera preguntar algo a Yelén o a Gladys? Carolina Carreño sí está muy interesada en que ustedes, chicos, nos puedan responder como una definición, pongámoslo entre comillas, definición de comunidad. No sé si se animan como a contarnos, aunque un poco ya lo hemos hablado, pero no sé si es que Carolina está como interesada en poder tener como esta visión de su parte. ¿Nos pueden como contar? Bueno, pues como les comentaba, para mí la comunidad es de este grupo humano
que cambia continuamente. Es un grupo humano que tiene un algo en común, llámese un interés, una especificidad, una cuestión ahí, un algo que les hace común y que les da un sentido de comunidad. Pero ya les digo, para mí la comunidad siempre es algo mutante y además muy desromantizada de que la comunidad es algo sin tensión, de que porque tenemos este común, vamos a trabajar en conjunto. No, siempre está como esa condición humana de crear tensión. Entonces, para mí es eso la comunidad, ¿no? Es este grupo humano que tiene un común y que además muta, que se prende, se apaga y se va transformando. Para mí eso es la comunidad. Y coincido con Gladys y me parece que hay algo que está muy ligado a la comunidad, que es el sentido de pertenencia, ¿no? Como sentir que una pertenece a cierto colectivo, por decirlo de alguna forma, que comparten ciertos consumos culturales y la circulación por ciertos espacios también, ¿no? Y cierto idioma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como un idioma más afectivo y más interno de esa comunidad. Muy bien, gracias. También tenemos otra pregunta por parte de Peter Segarra, que tiene esta inquietud para ustedes. ¿Qué problemas críticos han enfrentado durante este proceso de transformación del museo, supongo, de este proceso de vinculación con las comunidades? ¿Cuáles han sido como estos retos o estos problemas más fuertes que ustedes han experimentado? Si pueden contar un poquito, porque siempre también de lo malo creo que aprendemos más, ¿no? Entonces cuéntenos, por favor, cómo lo han vivido. Yo en lo personal viví muchas resistencias por parte de la institución, del museo, más que con las comunidades. Mis experiencias con las comunidades fueron bastante satisfactorias. Creo que, como dice Gladys, trabajar con comunidades tiene muchos altibajos. Hay comunidades con las que puedes sostener mucho más en el tiempo, hay comunidades que son mucho más cerradas y cuesta mucho más poder penetrar ese espacio, ¿no? Y poder integrarnos. Pero sobre todo viví muchas resistencias por parte de la institución y del museo, ¿no? Por esta línea delgada que les comentaba hace un momento en relación a cuán funcional es un área de comunidades y en qué momento funciona como una vidriera para el afuera y en qué momento se nos habilita el hacer y la transformación, ¿no? Como esa negociación constante que uno tiene que tener con las autoridades del museo, que por supuesto no son neutras, como decíamos recién, y la institución por ende tampoco lo es, y que tiene una ideología y una lógica muy marcada y vínculos verticales también muy marcados, y creo que eso es lo que yo más padecí en este proceso. Obviamente que hay frustración en el trabajo con comunidades, creo que en el trabajo de educación en general hay frustración, pero cuanto más rápido uno entienda que los deseos de una no son tan importantes como ese todo en el cual uno está poniendo un proceso y una acción y su tiempo y su energía, menos nos vamos a frustrar y más rápido vamos a poder generar lo que queremos generar. En mi caso creo que ha sido la intermitencia, la incomodidad y la política. La intermitencia entendida porque lastimosamente tuvimos un periodo en el que nuestro espacio era sumamente intermitente. O sea, venía un nuevo coordinador, cambiaba, un equipo cambiaba. Teníamos una alta tasa de, ¿cómo se podría decir? Deserción, no sé. Era sumamente alta y eso irrumpía los procesos con la comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé, realizábamos un trabajo de género, pero había un resentimiento en los vecinos tenaz precisamente por estos procesos interrumpidos y procesos no cumplidos. Ahí por eso creo que es muy importante ser claro con los objetivos de los trabajos con la comunidad. Así sea muy pequeño, por escrito, súper claro, esto en tanto tiempo, y no olvidarnos de dar ese resultado a la comunidad. Es así como una experiencia en lo personal. Siempre
un objetivo claro. Vamos a lograr estos resultados en esto de tiempo y también tener presente nosotras esa visión de transferencia a los siguientes equipos, porque lo que nos pasa es que nos apropiamos tanto del proceso que se nos olvida que nos pueden despedir, podemos renunciar, nos puede pasar algo, nos podemos hartar, lo que sea, y no hemos pensado también en nuestra metodología de gestión del conocimiento, cómo transferimos ese conocimiento a la siguiente persona. De ahí lo otro, la incomodidad. Me acuerdo clarísimo, había como una demanda de los vecinos de alrededor de que están tomando y la delincuencia y los jóvenes se están perdiendo en las drogas. Entonces, justo somos una persona que tenía una propuesta de hacer música, un festival de música electrónica para promover el uso del no alcohol, o sea, promover el desuso del alcohol, y además de generar emprendimientos económicos con los jóvenes para que se transformen en DJs, ¿no? Entonces hicimos un pequeño evento y la misma gente que se quejaba de, no, son jóvenes, que la delincuencia y las drogas, eran, no, qué música tan alta y la bulla, y ya están reunidos, hay un grupo de jóvenes en el que no había alcohol y se estaba hablando del tema de no usar alcohol y evitar el uso de las drogas, era generar otras alternativas. Entonces, esto también es muy importante, cómo logramos entender que hay que aprender a vivir a ratos con esa incomodidad, ¿no? Por suerte, pues, hay esos canales de diálogo a veces y uno lo puede como hablar. Y la otra vez es la política. Y además una política que está basada en números, una política que necesita 1,000, 3,000, 4,000 beneficiarios para que hacerse sentir, ¿no? Y a veces ahí creo que también, a veces en esa misma política está la respuesta, porque es lo que nos pasa al menos de nuestra ciudad, de nuestro país. Tenemos unas cosas hermosas en papel no aplicadas, pero cuando pasan estas cosas en las que tenemos que justificar, ahí está la política. Ahí está la política pública que nosotros usamos. Aquí está. Esto es lo que se pide que los espacios culturales consigan, y estos son nuestros programas que apuntan a conseguir esos objetivos culturales para tener estos resultados. Entonces pienso que también ahí es como, a veces la política nos frena, pero en la misma política a veces encontramos esas respuestas, ¿no? Sobre todo lugares en los que hay políticas culturales, porque también creer que la cultura son shows, son, no sé, la cultura del espectáculo, y no entender la cultura como esa esencia del ser humano, pues de ahí también es bien complicado que se entiendan estos procesos comunitarios como parte de los procesos culturales. Entonces creo que esas tres cosas han sido como esos desafíos. Y desafíos que nos vamos a seguir enfrentando. El tema del institucional, creo que coincidimos con Ayelén, las disputas internas, ese lugar de negociación también y de la toma de postura interna es necesario, es importante. Por la transformación misma, ¿no? Que implica el espacio, lo que implica el entender el museo desde otras líneas, desde otros enfoques que en la actualidad son importantes. Bueno, un poco ya para cerrar, porque ya se nos ha ido el tiempo volando, igual agradecerles infinitamente a todos quienes han estado pendientes de esta charla, a quienes están acá en el Zoom, a Joy, Sebastián y Nayeli por este espacio también para seguir armando redes y seguir trabajando como comunidad de educadores de museos. A Yelén y a Gladys también por sus reflexiones, por sus experiencias, que creo que sería muy bonito poder compartir muchos espacios más y contarnos más sobre estas experiencias. Como les había dicho, nosotros tenemos como fin un llamado a la acción. Queremos que nos movamos, queremos movernos, queremos hacer cosas, queremos compartir, queremos quejarnos en conjunto y llorar también. Y como decía el Gladys, tener como este sentido de comunidad que nos permita sentirnos como acogidos y de alguna forma en estos momentos más que nada, sino ver el lado bueno en este caso, que podemos estar en contacto y podemos aprender entre nosotros. También podríamos resaltar eso de este momento de crisis sanitaria. Y creo que para eso les pedimos igual si nos quieren compartir sus correos electrónicos, si tenemos ya de quienes se han registrado, tal vez quienes nos están viendo en el Facebook, para poder generar unas redes y contarnos sobre estas experiencias. En lo particular, quisiera extenderles una invitación desde mi lado. Estoy realizando un trabajo con una comunidad de adultos mayores en la cual queremos hacer un mapeo a nivel iberoamericano, en el cual nosotros podamos conocer cuáles han sido estas experiencias de trabajo
de estos espacios culturales de los museos con grupos específicamente de adultos mayores, porque queremos visibilizar. La intención de esto es poner en discusión las necesidades de este grupo a partir de estas construcciones que podamos tener. Es un proyecto que se llama Habitar el Museo, Habitar la Ciudad. Es una curaduría colaborativa con adultos mayores que va a ser de forma virtual. Próximamente igual les contaremos cuando salga la página. Y esto también fue posible gracias al premio Ibermuseos, que fue el año pasado, que logramos conseguir un financiamiento, porque la gestión y la cuestión económica también es un gran peso, y creo que ha sido también una de las dificultades que se han tenido, ¿no? Y sobre todo en este momento, para poder seguir. En el sector cultural ha habido muchos despidos, ha habido muchas bajas en esto, ha habido muchas pérdidas en varios sentidos, y creo que empezar a hacer comunidad nos puede de alguna u otra forma restablecer el ánimo y lograr sostener nuestras iniciativas. Así que también les invito a participar en esta. Pronto les contaremos un poquito más de esto para ver si se juntan y colaboramos para mapear estas necesidades y estas acciones como adultos mayores. Y como para cerrar también, no sé, por favor, Ayelen, Gladys, si nos quieren dar como una conclusión, un cierre de su parte de lo que hemos conversado, y de esta forma también ya despedir el espacio. Bueno, gracias a todos los que se sumaron. Muchas gracias por el espacio, a Educadores de Museos, por invitarme. Y no, la verdad es que yo lo que más me estoy preguntando ahora es de verdad cuán necesario es soportar a veces estas tensiones en estos espacios, como son los museos, en los cuales de verdad creo que la mayoría de las comunidades no están representadas. Y esa es la pregunta que me hago y la pregunta que dejo. Creo que todas las personas que estudiamos alguna carrera afina a artes conocemos un poco esa definición de la vanguardia que habla de acercar un poco lo que es el arte a la vida. ¿Y qué pasa cuando esa vanguardia se institucionaliza y entra al museo, ¿no? Pierde como un poco esa potencia de provocación, de cambio, de transformación. Entonces, creo que realmente no hay nada más transformador y más revolucionario y más sensual también que el hecho de que todos tengamos los mismos derechos. Y creo que el museo está muy lejos de poder garantizar eso. Así que esa es la pregunta que yo me hago, si realmente es necesario que toda esta transformación siga corriendo por parte de estas instituciones o si realmente debería correr por otros lados. Bueno, pues yo igual quisiera agradecerle a Sebastián, a Joy y a Nayeli por el tiempo, por la invitación, por permitirnos compartir con todas, con todos el proceso que hemos llevado. Lo compartimos así como desde toda la humildad del caso, porque sabemos que solo son experiencias en nuestros espacios, pero gustosos de si quieren conocer un poquito más o si nos quieren compartir cómo ustedes ya resolvieron esto de lo que hablábamos, también se los agradecemos muchísimo más. Y nada, como reflexión, solo me gustaría dejar el entendimiento de que siempre pensemos desde donde hablamos. Desde siempre reconocer, va a sonar tal vez muy cliché, pero que siempre reconozcamos nuestro privilegio al hablar. Yo sé que a veces se nos complica un poquito porque no es un proceso que lo tenemos muy concientizado, pero siempre antes de empezar a trabajar con la comunidad desde donde hablamos. A veces lo que creemos que está sobreentendido porque estamos en un cierto privilegio, una forma de consumo. Por eso a veces tendemos a creer que la comunidad ya sabe algo, que ya se conocían, que ya entendían esto y eso. O a veces creemos que no hay que continuar con los procesos precisamente porque tuvimos el privilegio de haber estado en ese proceso. O sea, siempre como
decimos bien feo, la conciencia de clase, pero entendida en este sentido de poder trabajar por las cosas que están mal, ¿no? Siempre desde ahí. A veces cuando estamos en alguna reunión con las comunidades y suelto alguna frase, rápido trato de decir desde dónde salió esa frase, desde mi zona de confort, desde las ventajas que yo he tenido, alguna cosa así. Y por ejemplo, una cosa muy así, como un ejemplo muy práctico. Alguna vez le escuchaba a una persona que le decía, organizaba este evento, ¿no? Y le decía a una compa trans, lo que pasa es que no queremos que el evento se suene desde la victimización, porque mi compañera trans contaba de cómo se murieron sus compañeras, etcétera. Y ella decía, no queremos que se victimice, queremos hablar desde la alegría, desde la resiliencia, desde la esperanza. Claro, la persona que le estaba diciendo era una chica de clase media que jamás vio ser asesinada a una de sus compañeras y que jamás tuvo que ser violada ni ser arrestada por la policía. Mientras que mi compa trans le estaba diciendo que ella se hacía la víctima por estar contando lo que le pasó en su vida real. Para mí la victimización, ahí era muy claro que la victimización es una exageración, pero narrar la realidad de lo que nos pasa no es una victimización. Entonces, eso siempre como que tenga muy en claro, ¿no? Desde dónde hacemos esos comentarios cuando estamos construyendo nuestros eventos, nuestras acciones. Y de ahí de la otra, muy importante el trabajo en red. Muy, muy importante. Yo creo que nuestro trabajo, si hemos seguido adelante, es precisamente porque tenemos estos otros compañeros. Nosotros somos estos 5 mediadores comunitarios de cada museo. Si algo nos ha salido mal, estamos ahí para sostenernos. Si algo nos ha salido bien, estamos ahí para celebrarlo. Entonces, como que también siempre tengan presentes. Y otra cosa, ya con esto acabo, ya hablo muchísimo. En el trabajo con la comunidad es muy importante estar en las buenas y en las malas. No solo estar en las malas. Yo sé que la gente dice, no, ¿para qué voy a estar en la fiesta? Lo importante con la comunidad es cuando las papas queman, cuando todo se va al carajo. No. Con la comunidad también hay que estar en los momentos buenos, porque ahí se refuerzan esos sentidos de la comunidad. Si solo estamos en los momentos malos, es solamente estar en esos momentos temporales de crisis, pero también hay que estar en los otros momentos buenos para poder fortalecer esas relaciones que tenemos con la comunidad y esos vínculos que nos ayudan a seguir. Entonces, si su comunidad les invita a la fiesta, hay que estar en la fiesta en cuerpo y alma, así como están en los momentos difíciles. Y nada, pues agradecerte y gracias también, Pau, por haber estado ahí de moderadora. Un abrazo para todas y pues ahí estamos, ahí adelante, ¿no? Muchísimas gracias a todos por participar. Les vamos igual a invitar para que estén con nosotros en el siguiente encuentro, donde vamos a hablar precisamente del tema de la inclusión y cómo los museos viven este concepto. Así que muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y estamos con nuestros hermanos colombianos respaldando y ayudando y apoyando desde acá en lo que podamos desde nuestra trinchera y mandando sobre todo mucha fuerza. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar.